¿Por qué justicia social no es justicia bíblica? Una llamada de atención a todos los cristianos. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre, cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Salmo 45, versículos 6 al 7. Una mirada desde América Latina. Debo confesar que hacía mucho tiempo que un libro de autor cristiano no producía en mí una irrefrenable avidez por devorar sus páginas. Provocador, desafiante, incisivo, políticamente incorrecto, no condescendiente pero a la vez oportuno y equilibrado. En una ocasión escuché decir que, cuando el poeta señala la luna, el simple se queda mirando al dedo. De pronto, la metáfora suena agresiva, pero creo que viene al caso. Scott David Allen aborda un tema muy delicado y actual, tomando el contexto estadounidense como referencia para su análisis. Esto podría llevar a que algunos lectores desprevenidos en América Latina e hispanoparlantes consideren apresuradamente que esa es una realidad social muy ajena a la nuestra, y por lo tanto le resten pertinencia a sus reflexiones. Por eso, a riesgo de terminar revelando anticipadamente el contenido del libro, me voy a atrever a hacer una breve aproximación al texto desde la perspectiva latinoamericana. En el primer capítulo, Allen revela el resurgimiento de deformación ideologizada del concepto de justicia, advirtiendo que en la sociedad estadounidense pareciera difícil encontrar discernimiento prudente y sensato, de manera que esta corriente ha logrado permear incluso círculos de la Iglesia evangélica. Los ejemplos pueden ser totalmente diferentes, sin embargo, en América Latina, la situación es exactamente la misma, y hasta diría que se acrecienta por la larga presencia de regímenes populistas que han logrado cautivar a gruesos sectores de la población, incluyendo a los cristianos. Cuando habla de la justicia bíblica en el capítulo 2, el autor hace mención de la justicia comunitaria. Aquí la semántica puede jugarnos en contra con el significado connotativo de la expresión justicia comunitaria. Una tendencia en varios países de América Latina ha sido precisamente la modificación de los sistemas judiciales, incorporando lo que precisamente se denomina justicia comunitaria. Pero que lejos del sentido que sugiere Allen se refiere a la aplicación de supuestos estándares ancestrales de los pueblos indígenas a la hora de imponer castigos, muy ajenos a la doctrina jurídica del mundo occidental. Cuando digo supuestos, me refiero al hecho de que en muchos casos son nada más que construcciones sociológicas ahistóricas, provenientes de la mente de antropólogos europeos con narrativa tercermundista, divulgadas por medio del trabajo de las numerosas organizaciones no gubernamentales. En el capítulo 3, el autor afirma que la justicia no lo es todo, también hay misericordia. En la tradición norteamericana, la idea de la búsqueda de justicia ha jugado un papel muy importante. Y aquí no estoy haciendo juicios de valor ni sublimando la aplicación de justicia. Con todos sus defectos, el sistema judicial ha estado presente en la vida de las personas. Sin embargo, en América Latina, la secular corrupción menoscabó tanto la confiabilidad en el sistema judicial, casi desde los mismos orígenes republicanos, que los ciudadanos frecuentemente terminan actuando en base al adagio popular: más vale un mal arreglo que un buen juicio. Si a esa idea arraigada en la cultura añadimos que el mensaje proclamado por los evangélicos cuando enseñaban Mateo 6:33 enfatizaba la primera mitad del versículo: más buscad primeramente el reino de Dios, y guardaba silencio absoluto sobre la segunda parte, y su justicia. Se desarrolló una mentalidad cristiana con una pasión por la búsqueda de terrenos en el cielo, pero una indiferencia por la justicia, atribuyéndole un carácter mundano y terrenal irrelevante para la vida del cristiano. De esa manera, el mandato de evangelizar terminó convirtiéndose en proselitismo religioso, con un alto sentido de urgencia y una enorme carga de culpa, pero incapaz de transformar la cultura. Ante ese vacío por desconfianza en el sistema judicial y falta de enseñanza bíblica sobre la justicia, la denominada teología de la liberación encontró una gran oportunidad en las décadas de los 60 y 70 del siglo pasado para sembrar su concepción de justicia
con reflexiones basadas en categorías marxistas en lugar de la palabra de Dios. Desde luego, no nos debe sorprender que las nuevas arremetidas del marxismo cultural logren encantar a muchos e incluso en los círculos cristianos. Una vez más, la historia puede ser diferente, pero la necesidad de edificar una cultura sobre justicia y misericordia es la misma. En los capítulos 4 y 5 se aborda el tema de la cosmovisión. La polarización ideológica en América Latina normalmente sigue presentándose entre izquierdas y derechas, aún entre los cristianos. Entonces la tentación es ubicarse en uno de los dos extremos y tratar de racionalizar religiosamente para justificar esta decisión. Sin embargo, en este continente, tanto las izquierdas de diversa tonalidad como las derechas de militares o de civiles, neoliberales, desprovistas de principios y valores, han sido dañinas para nuestras naciones y las libertades individuales. Algo parecido sucede con muchas de las predicaciones antiposmodernistas. Frecuentemente los argumentos con los que se pretende combatir al posmodernismo son modernistas y no precisamente bíblicos. Pues es vital la necesidad de entender que hay una cosmovisión bíblica que está por encima de izquierdas y derechas, y que es capaz de dar respuesta al premodernismo, modernismo, posmodernismo, y cuenta corriente de pensamiento aparezca en la historia del ser humano. En esta parte del libro, al analizar quiénes somos y el problema fundamental de los seres humanos, Allen revela que la narrativa imperante de este momento ha logrado instalar el cliché del varón blanco heterosexual como la figura del opresor, al que no se le concede el derecho de presunción de inocencia, frente al grupo oprimido y marginado cuya composición responde a aspectos raciales, de género y de preferencias en sus gustos sexuales. Si bien esas caracterizaciones son muy propias de la sociedad estadounidense, podemos afirmar que se producen en América Latina. Claro, utilizan otra nomenclatura, pero las categorías son las mismas. Ya no serán los blancos contra los negros, sino los mestizos contra los indígenas, oligarcas contra el pueblo, fundamentalistas religiosos contra las minorías de la comunidad homosexual y así, en cada país, pueden adquirir rótulos diversos. Diferentes nombres, pero las mismas figuras de un opresor responsable de todos los males de los oprimidos y marginados. En el capítulo 6 se toca el tema de los valores. Menciona que la cultura occidental está siendo atacada por los supuestos de la ideología de la justicia social. En América Latina, con un proceso histórico diferente al estadounidense, por supuesto, ese discurso ha tomado el nombre de descolonización y antiimperialismo, pero la lógica que hay detrás de la misma sigue siendo igual. La idea es que el sistema opresor vino y en primer lugar de la mano de los colonizadores hispanos y posteriormente de la parte del imperialismo yanqui, por tanto se debe desmontar a ambos. Lo del antiimperialismo ya estaba presente en la retórica izquierdista en la década de los 60 y parecía una etapa superada en los 90. Sin embargo, al inicio de una nueva centuria ha regresado con el auge de los gobiernos populistas del denominado socialismo del siglo XXI. Lo peor, y aunque resulte increíble, es que ha permeado sectores de la iglesia evangélica latinoamericana, y hoy no es raro escuchar en algunos púlpitos que se debe descolonizar el mensaje del Evangelio. El capítulo 7 analiza la incursión de la ideología en la cultura y la iglesia, y analiza las narrativas correspondientes. Resultaría relativamente fácil quedarse en la denuncia de las maniobras y la ruta crítica utilizada por la ideología detrás de la denominada justicia social, pero eso sería caer en la polarización irreflexiva que no resuelve nada. Uno de los aspectos que más valoro en ese trabajo es que el autor nos lleva también a considerar los errores del fundamentalismo evangélico en su reacción a la narrativa revolucionaria, advirtiéndonos que hay problemas reales que no podemos soslayar y para los cuales la cosmovisión bíblica tiene respuestas sólidas, las mismas que a veces hemos dejado de lado por adoptar una actitud supraespiritualista. En América Latina esto fue particularmente grave, porque la evangelización estuvo marcada por una fuerte enseñanza dicotómica. Pensar en influir la cultura era entretenerse en cosas terrenales. Eso privó, por ejemplo, a los cristianos de participar e influir en la política. Hoy hay una efervescencia por participar en esta esfera,
pero movidos por otras distorsiones como la teología de la prosperidad y denominado Evangelio del Poder, que también expresándose en la búsqueda del poder por el poder. Por cierto, también hay cristianos bien intencionados que lo hacen para enfrentar los avances de las agencias abortistas y de género, optando por la lucha legal y política. Sin embargo, una vez más, apuestan todas sus fichas al activismo político, pero están abandonando la responsabilidad de transformar la cultura. Al proponer la sustitución de una mala cosmovisión por una mejor, en el capítulo 8, Allen afirma la necesidad de que la Iglesia proponga un mejor relato. Creo que aquí hay un gran desafío para los latinoamericanos. Muchas veces en nuestros púlpitos se ha repetido que la Biblia es un manual. Esa manera de pensar redujo la enseñanza a una lista religiosa de cosas para hacer y para no hacer. El Señor Jesús nos dijo que debemos escudriñar las Escrituras, es decir, escarbar para descubrir los principios y valores que pueden dar respuestas a las preguntas de todos los tiempos. Como verá, los lectores hispanoparlantes debemos considerar que, aunque los ejemplos y casos presentados sean diferentes, las estrategias del marxismo cultural son exactamente las mismas, tienen alcance globalista y están presentes en todos nuestros países, permeando sistemas, cultura y, lo que es peor, iglesias. Celebro que este libro haya sido escrito de esta manera y no puedo menos que invitarle a sumergirse en su provocadora lectura. Atentamente, Alejandro Borja Velasco, periodista y ex parlamentario.